Le damos nuevamente una cordial bienvenida a nuestros hermanos. ¿Sí? Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Lo vamos a hacer en el primer libro de Samuel. ¿Sí? Recuerde que los días viernes estamos analizando este precioso libro de Samuel. Ya vamos por el capítulo número 18. Si usted quiere los estudios anteriores a este capítulo, puede ingresar en la página web de la iglesia, www.todoelnombre-de-la-iglesia.gindo.com. Amén, ¿sí? Y de esa manera puede también ponerse al día con las enseñanzas bíblicas. Primer libro de Samuel, capítulo número 18. Vamos a leer, por favor, del versículo 6, verso número 6, ¿sí? Hasta el versículo, ¿sí?, número 11. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso número 6 al verso número 11. ¿Lo tiene? Y vamos a leer la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Verso 7, léalo por favor. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000, y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Todos el verso 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos por favor a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y a poner esta meditación en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, nuevamente, Señor, tu palabra ha podido ser, Señor mi Dios, leída. Permítenos ahora, conforme a tu gracia, con la cual tú siempre nos ministras, Padre, el poder también asimilar la enseñanza. Mi Dios amado, conforme a tus misericordias, Señor, trátanos en este precioso tiempo. Mira a nuestros niños también en la parte superior de tu casa. Se encuentran, Señor, dispuestos para asimilar también la enseñanza que tú les proporcionas. De la misma manera, pues, en esta noche y conforme lo tienes acostumbrado, mi Dios, ministra nuestras vidas. No dejes a nadie, Señor amado, sin tu bendición. Si hoy estamos aquí, si hoy hemos dedicado este tiempo a ti, Señor, es porque somos conscientes que sin ti nada podemos hacer. Y es por ello, oh Dios, que esa necesidad y esa hambre de tu presencia es la que hoy nos ha motivado a estar, Señor amado, mi Dios, dispuestos para recibir tu santo y bendito evangelio. Padre, te lo imploro pues, creyendo que tú me otorgarás la bendición que te pido en esta hora. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 18, verso 6 al verso número 11. De acuerdo, sí, a la enseñanza del viernes anterior, recordemos, mi amado hermano, que David ya había vencido a Goliat. De hecho, esa hazaña, sí, le logró ubicar en medio del reino de Saúl como uno de los preferidos, sí, del pueblo. De hecho, en la lectura que hemos tenido, dice la Biblia en el versículo número 6 y 7,
que dentro del pueblo las mujeres que estaban esperando, sí, a los ejércitos ya en su retorno luego de la batalla, recibieron a David como un héroe. La Biblia menciona que establecieron un cántico otorgándole por medio de esa alabanza, sí, por esa gran heroísmo que tenía, sí, le atribuyeron 10,000 de personas muertas, mientras que a Saúl decían ellas, sí, tan solamente 1,000. Ese dicho en medio de este cántico logró de alguna manera perturbar a ese rey, al rey Saúl, y este logró decir en su corazón o para sí, en el versículo número 8, no le falta más que el reino. Es decir, él ya goza de aprobación del pueblo, goza de aceptación, el pueblo lo ama, el pueblo lo adora, a este lo único que le falta es mi puesto y sí, todo está dicho. Mi amado hermano, esta situación, como lo dice la Escritura, para empeorar más aún la inestabilidad espiritual de Saúl, posteriormente a esta situación, la Escritura nos narra desde el versículo número 9 al verso 11, que aquel espíritu que ya lo venía perturbando, logró de alguna manera así tomar el control absoluto de la vida de Saúl. Ya que dice en el verso número 11 que fue justamente motivado por esa, diríamos así, perturbación demoníaca que logra hacer algo que antes él nunca lo había intentado. ¿Qué cosa? Lograr, sí, en este caso poner en la vida de David, sí, ponerlo al filo de la muerte, sí, lanzándole una lanza por 2 oportunidades para enclavarlo en la pared. La Biblia menciona, y si me acompaña el verso número 11, nos dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David, dice ahí, lo evadió, dice, en 2 oportunidades. Es decir, que este muchacho, más allá de su primer intento, en este caso de Saúl, de homicidio contra él, no huyó, se quedó en aquel lugar esperando, claro está, una reacción, sí, favorable para con su vida. Mas sin embargo, al mantenerse en esa situación, sí, el rey nuevamente le lanzó por segunda vez otra lanza y este también la logró esquivar. Mi amado hermano, ¿cuántas veces de pronto, sí, dentro de situaciones como las que menciona la Biblia, también nuestras vidas pueden llegar a correr peligro? Yo entiendo por la escritura bíblica, si me acompaña a Proverbios capítulo número 16, si vamos por un momento a ese texto, por favor, para revisarlo. Yo entiendo por la escritura que el Señor, cuando uno hace su voluntad, a uno lo ampara, sí, lo protege, lo cuida. Mas sin embargo, a veces la situación se puede escapar de las manos, no de Dios, sino de aquellos que se dejan controlar por el enemigo. Proverbios capítulo 16, acompáñeme por favor al texto. ¿Lo tiene? Proverbios capítulo número 16, verso número 7. Ese texto nos da, diríamos así, un aliento en medio, sí, de cualquier turbación. ¿Lo encontró? Dice el Señor ahí, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar, dice ahí, en paz con él. Pero ¿cuándo? Cuando los caminos del hombre son agradables ante los ojos ¿de quién? Del Señor, de Jehová. Ahora, mi amado hermano, si bien es cierto, los proverbios son expresiones de siervos de Dios por las vivencias que estos pudieron en este caso experimentar, no necesariamente esas experiencias, esas vivencias que fueron dejadas escritas, tienen la obligación de cumplirse en nuestras vidas. Es decir, que si
si el texto en este caso, como lo menciona la Escritura, puede llegar a cumplirse en mi vida diríamos, por esa promesa que Dios ha dejado en la Escritura, yo alzaría mis manos y diría un gloria a Dios por la protección del Señor cuando alguien que busca mi mal no me llega. Pero ¿qué sucede si acaso cuando me rodean mis enemigos, el mal que ellos pretenden contra mí logra tener éxito? ¿Qué diría yo? En concepto para con Dios, Dios no ha cumplido su palabra. Dios de alguna manera se ha olvidado de su Hijo y enseguida parte diría yo, como Dios no me cuidó, como Dios no me protegió, entonces abandono el evangelio, y retrocedo. Mi amado hermano, debemos de entender que la misericordia de Dios, si bien es cierto, está ahí siempre para sus hijos y aún también para los que no lo son. Dios, mi amado hermano, nunca, sea que nos acontezca bien o mal, ha de querer para los suyos en este caso un maleficio, sino por el contrario. Y yo quisiera topar en esta noche un ejemplo, pero no bíblico. Ahora, bíblico lo hay, pero quisiera ser un poquito más práctico con el ejemplo. Un hermano de la congregación, del cual asiste a la iglesia, en un determinado tiempo tuvimos una charla. Y dentro de esa charla él pudo manifestar que su esposa es totalmente contraria, opuesta al evangelio. Pero dentro, como usted conoce, de nuestro itinerario de trabajo, también se lo puso en la lista para la visita correspondiente. Y fue así que pudimos coordinar una reunión por la noche en la casa de él. Y nos fuimos con mi esposa para visitarlo en su casa. Y efectivamente, mi querido hermano, cuando llegamos, el hermano salió y nos recibió. Nos dijo, pase hermano, esté como en su casa, bienvenido sea. Bueno, y nos sentimos muy a gusto. Y como era de esperarse, yo pregunté, ¿por quién cree usted? Por la esposa. Y le dije, varón, ¿y la esposa? Y me dijo, está allá adentro, me dijo. Ah, qué bueno, le digo. Bueno, y va a salir, no, dice. No haga mucha bulla, dice. Ella está ahí. O sea, igual aquí compartamos lo que haya que compartir. Perfecto. Y así fue. Cogí la escritura, leímos, mi amado hermano, tuvimos una breve reflexión, nos invitaron, gloria a Dios, por ahí algo que degustar. La bendición fue completa. Bueno, gloria a Dios cuando hay, y cuando no hay, también gloria a Dios. Mi amado hermano, y salimos y nos fuimos, y luego conversé con él y me dijo, pastor, bueno, ahí estuvo, discúlpela. No se preocupe, le digo, que a veces suele pasar. El tiempo pasó. Y dentro de, diríamos así, del tiempo, como yo suelo a veces también pensar en mis adentros, Dios también trabaja, mi esposa también lo cree así, Dios trabaja en el silencio. ¿Cuántos creen que Dios, trabaja en silencio? Pasó el tiempo y el hermano del cual le hago referencia, no sé si hoy esté presente. Bueno, ojalá que pueda estar acá. Bueno, y si no, bueno, igual estoy usando su testimonio. Mi amado hermano, pasó el tiempo y el hermano cayó enfermo. Diríamos, si vamos al marco de la escritura, diríamos, hermano, pero ¿cómo es posible que yo me enferme? Si yo soy un hijo de Dios y gozo de la cobertura del Señor, porque ahí es donde quiero llevar, esta reflexión, este testimonio. Cuando a veces Dios permite que aún buscando su rostro, cosas malas nos pudieran llegar a perturbar. Mi amado hermano, y el hermano se enfermó y estuvo un poquito malito. Y me llamó y me dijo, pastor, estoy en esta condición. Porque yo lo llamé previamente diciendo, hermano, ¿qué pasó que no ha venido? No, es que estoy así y tal. Bueno, y lo fuimos a visitar. Pero en el caso de él, a la hora de hacer visita, hicimos un pasito más allá. Lo llevamos al médico también. Dios asimismo, como ha puesto su mano para poder obrar en sanidad, también nos ha dejado la ciencia médica para, por medio de ella, también ver beneficios. Amén. Dios puede glorificarse como Él desea y como Él quiere.
Cuando llegamos, sí, donde él se encontraba, en su puesto de trabajo, oh sorpresa, ¿quién cree usted que estaba ahí? También la mujer. Sí, estuvo la esposa. Y llegamos, sí, ella no me quedó mirando, pero oh sorpresa, estaba muy cordial la señora. Sí, claro, yo no le quedaba de otra, porque el local ahí estaba, yo llegué, sí, y nos topamos frente a frente, y obviamente el hermano me dijo, ella es mi señora. Así, despacito. Llegamos, saludamos, sí, lo embarcamos en el carro, lo fuimos a dejar donde tenía que haberlo dejado, sí, y retorné, sí. Y después a lo que salí por ahí, le dije, ahí ya lo dejé allá. La señora dijo, ya, gracias, gracias a Dios. Y nos fuimos. Mi amado hermano, sí, y siguió pasando el tiempo. Luego, cuando él ya se recuperó, volví a visitarlo. Pero sabiendo yo que ya no estaba él presente en la casa. Y le anuncié a los que me acompañaban, vamos a visitar, sí, a la casa del hermano. Yo sabía que él no estaba ahí porque estaba trabajando. Pero creo yo que todo en Dios tiene un propósito. Y cuando pasamos por la casa, sí, me acerqué a la casa, porque vive en una esquina, me acerqué a la ventana y la señora me logró ver desde adentro. Sí, cuando me ve desde adentro me mandó a volar. Y si yo hubiera sido, diríamos así, sensible, hubiera sacudido el polvo de mis pies, como dice la Biblia, dice, en esta casa, si no quieren recibir de la palabra, que se los lleve el diablo. Pero no. Si algo debe de identificarnos como hijos de Dios, es el amor, sí, de Cristo para con quienes no poseen, sí, la salvación. Y me quedé como buen curtido. Me quedé. Sí. Y la señora se acerca a la ventana y había sucedido que no me había reconocido. Cuando se acerca me dice, hermano, es usted, disculpe, me dijo. No le alargo mucho el testimonio, pero el asunto de esta situación es que al término ya nos retornamos para la iglesia y el hermano, que yo sé que no estaba ahí, nos dio alcance. ¿Cómo Dios se habría movido? Yo no lo sé. ¿Cómo el hermano se enteró de que yo había ido? Tampoco lo sé. El punto es que el hermano llega, sí, y nos da alcance y nos dice, pastor, vengo porque mi esposa me envía. Yo dije, uy, ahora sí se armó. Hermano, ella ha quedado tan apenada por la situación, sí, que los invita a comer. Y yo me quedé, ¿de verdad, hermano? Sí. ¿Cuándo? Yo le digo, el martes puedo. El martes le dije, me dijo. Perfecto, le digo, estamos en el mismo sentir. Mi amado hermano, y yo creo en el Señor que ese hogar y esa esposa es para Cristo Jesús. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Dios permitió la enfermedad. Permitió, mi amado hermano, que un mal, que una plaga de pronto toque la vida de este varón para que su mujer pudiera a la larga, sí, tener, en este caso, una apertura para que el evangelio pueda llegar a su vida. En el caso de David, mi querido hermano, y en el caso del proverbio que acabamos de leer, sabiendo que sí, los autores tanto de los proverbios como de los salmos, muchos de ellos son David y otros también son por Salomón. Dice el versículo número 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Qué hay de así, como le mencioné, qué hay cuando Dios hace muchas veces o permite que en nuestra vida nuestros enemigos nos, diríamos así, de manera aparente, logren estar por encima de nosotros? Mi amado hermano, aún Dios bajo esas circunstancias puede estar trabajando en oculto, en silencio, para que a la salida del problema la bendición nos esté esperando. Amén. Y eso es lo que yo quisiera en esta noche también ahondar en su vida. Usted bien podría decir, y mire que lo topamos grandemente también, sí, en el estudio del día de ayer. ¿Cuántos vinieron ayer al estudio, sí, de los matrimonios, en la enseñanza matrimonial? Sí, usted recuerda que yo di un testimonio también referente a esto, que una hermana oraba, pataleaba, chillaba, sí, al Señor para que su marido venga a los pies de Cristo, sí,
pero sin embargo, pese a que ella fue duramente, diríamos así, pulida, fue duramente pasada por el fuego, vio su oración contestada. Pero a diferencia de muchas que están orando por sus esposos o esposas, ella pudo ver esa bendición cuando su esposo prácticamente entregaba su alma al Creador. Es decir, al borde de la muerte, y el marido murió. Mi amado hermano, pero diríamos la prueba que ella pudo resistir o pudo mantenerse, tuvo al fin de toda, diríamos así, de todo el suceso, tuvo en Dios una respuesta. Mi amado hermano, David, con este hombre llamado Saúl, va a ser esto, el inicio de un largo tormento para un hombre llamado David. Un largo proceso en el cual Dios, permitiéndolo, lo va a tener, mi amado hermano, siempre, primeramente, dependiendo de Dios, y segundo, al filo de la navaja, puliendo cada día la vida de un hombre, de un muchacho llamado David. Dicen los historiadores que desde que David se juntó a Saúl, hasta que él pudiera ocupar el trono de Israel, pasaron 40 años. Él estaba ungido como rey. David, siendo un niño, fue ungido por el profeta como el futuro rey de Israel. Y él bien pudo por su propia mano reclamar el trono en el mismo día. Pero él no forzó el advenimiento de su reinado con mano, diríamos así, o por voluntad de hombre, sino que esperó confiadamente que el Dios que lo había ungido sea él quien lo siente en el trono, en la silla. Y eso, mi amado hermano, a él le costó, como suelen decir muchos, sangre, sudor y lágrimas. Mi amado hermano, por eso es que cuando vamos en pasajes, diríamos posteriores a Samuel capítulo 18, dicen, mi amado hermano, muchas historias bíblicas que los soldados, los valientes de David, cada vez que veían la oportunidad de matar al rey, le decían, sí, David, aprovecha, ahora es cuando. Y David reaccionando diciendo, no, yo no puedo tocar al ungido, porque él también había sido ungido, al ungido de Jehová, hablando de Saúl. Mi amado hermano, cuando vamos al texto bíblico, luego de ahondar en esta situación, en el versículo número 12, para adentrarnos en la enseñanza de esta noche, mas Saúl, dice la Biblia, estaba temeroso ¿de quién? Bueno, ni tanto, porque si hubiera tenido temor de Dios, temor de Dios para con David, ni siquiera hubiera hecho el intento de ¿qué cosa? De matarlo. Dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto, y aquí está el asunto, por cuanto Jehová estaba con ¿quién? Ojo, él lo quiso matar, pero igual sea diríamos, los planes que tenía el diablo para David, David estaba cubierto y protegido ¿por quién? Por Jehová. Es decir, le mandaron dos lanzazos así, y de los dos Dios lo libró. Pero eso no significa que David no haya pasado un buen susto. Amén. Lo que le trato de decir es que aún a un creyente puede pasar un buen susto de pronto si vándalos se suben en un colectivo y le roban a todo el mundo. Y le puede quedar de pronto los pelos de punta, pero aún así Dios protegiendo, Dios amparando, Dios cuidando. Amén. Uy, hermano, y si me roban es que Dios no estuvo conmigo. No, Dios estuvo contigo. Te robaron, pero Dios cuidó tu vida. Hermano, y si me hieren, igual Dios permitió esa herida para que te acerques más a Dios, pero está cuidando tu alma también. Bien dijo Jesús, no temáis a los que puedan matar el cuerpo. Óyelo bien. No temáis a los que pueden llegar a matar o dañar
tu cuerpo. Esa palabra, mi amado hermano, deja la puerta abierta en que Dios sí puede en algún momento, si así Él lo desea, sí, dejar, mi amado hermano, a su pueblo hasta el punto de que aún su propio cuerpo pueda ser zarandeado. De que nuestra carne pueda ser de alguna manera objeto de vituperio. Y dice la carta de Pedro: no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, como que si alguna cosa extraña os estuviere aconteciendo. Mi amado hermano, cuando vamos a la escritura, vemos a un Saúl, verso número 12, temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, es decir, con David. Pero, ¿qué dice la Biblia? Y se había apartado ¿de quién? ¿Quién se había apartado de Saúl? David, no. ¿Quién? Jehová. Y aquí quiero, por favor, abrir el abanico del estudio en esta noche. Mi amado, apartarse de Jehová traerá algo bueno a nuestra vida. Vivir apartados de Dios, sabiendo que Dios está siempre dispuesto en ir en pos de nuestra ayuda, de nuestro socorro. Sí, ¿qué sucede al hombre que a sabiendas se aparta de Dios? ¿Tendrá algo la escritura, sí, que poder decirnos en esta noche? Por supuesto que sí. Primeramente, mi amado hermano, acompáñeme por favor a la segunda carta del apóstol San Pedro en el Nuevo Testamento. Capítulo número 2. Segunda carta del apóstol San Pedro. Capítulo número 2. ¿Lo tiene? Acompáñeme por favor a los versos 20 en adelante, al versículo 22. Del verso 20 al verso número 22. Y el apóstol Pedro da una advertencia para todos a quienes, sí, habiendo conocido del Señor, sí, se apartan de Él. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, y eso creo que es lo primero que el Señor nos empuja en este caso, a mantenernos al margen de estas contaminaciones. Dice ahí: por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hacen estos? Enredándose. Mire cómo lo tipifica la palabra. ¿Cuántos conocen esas plantas trepadoras? Sí, que van por las paredes, ¿verdad? ¿O cuántos han visto dentro de la maleza aquella que logra, diríamos, amarrarse a todo tipo de hierba? ¿Verdad? Que cuando usted trata de arrancarla, una que tiene mucha espina, pero cuando la arranca también va arrancando cualquier otro tipo de planta porque está totalmente enredada. De la misma manera, un creyente que se aparta se enreda, dice la Biblia, versículo número 20, sí, enredándose otra vez. Ojo, porque una vez estuvo enredado. Amén. Todo aquel que viene a Cristo del mundo, mi amado hermano, viene enredado de todo aquello que el mundo, sí, diríamos así, puso en tu corazón. Viene enredado con el odio, viene enredado de ira, viene enredado de lujuria, viene enredado de adulterio, viene enredado de mentira, viene enredado de hurto, sí, de perversidad, de malicia, de todo tipo de contaminación. Así venimos a Cristo, ¿o no? Así venimos. Cristo, con paciencia, cuando nos rescata del mundo, comienza a desenredarnos. Y una vez que nos desenreda, la Biblia dice que utiliza un mecanismo para desenredarnos del mundo. Dice ahí: por medio del conocimiento. Si lee el texto, sí, en el mismo versículo número 20, dice ahí: sí, por el conocimiento del Señor y del Salvador. ¿Por qué? Porque la verdad de la palabra nos hace libres. Nos quita todas esas enredaduras de nuestro corazón. ¿Cuántas han peinado a sus hijas con el pelo enredado?
¿verdad? Que es una lucha. Pero la madre se toma la paciencia de acoger peine o peinilla en mano y como que rastrilla el pelo, ¿no? Y la muchacha, ¡ay! ¡Ay! Dice, cállate que estás con ese pelo todo enredado, ¿verdad? Y está que le da y le da hasta que logra dejar el pelo liso y todos los nudos desaparecen. Mi amado hermano, yo te pregunto algo. Si a un hijo, en el caso de esto, en el caso de las niñas, ¿no? Le costó tanto que una madre le desenrede el pelo. Ahora, yo le pregunto algo, ¿por qué causa, usted como madre lo sabe, ¿sí? O como mujer lo sabe, ¿por qué causa el pelo se suele enredar? Razones esenciales. Una, porque no se peina. ¿Sí? Por lo general suele ser esa. ¿Sí? Hay personas que no tienen la costumbre, o niñas, no tienen la costumbre de peinarse, y cuando quieren meterle peinilla al pelo, ¿verdad? El pelo no está acostumbrado, en este caso, ¿sí?, al cepillo o a la peinilla, y se suele enredar. ¿Por qué otra causa se suele enredar el pelo? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no está bien limpio. ¿Sí? Ahora yo pregunto, a ver, ¿a cuántas les han desenredado el pelo alguna vez en la vida? ¿Verdad? Sobre todo si tienen el pelo bien largo. Ahora yo le pregunto algo. Si luego de haber pasado por las manos de aquella que la desenredó, si pregunto yo, ¿usted se cuidaría que de pronto al otro día no la vuelvan a coger con el pelo enredado? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y si quiero ir más allá, bueno, para salirme un poquito del ejemplo, ¿a cuántos los han cogido con piojos? Cosa seria eso, ¿verdad? Sobre todo si hay liendra, que agarran los pelos, y si son chicas, peor todavía. Porque agarran pelo, hebra y van, ¿no? Y la muchacha está, ¡ay, me duele! Cállate, porque si no te pelo a mati, dale ahí. Pregunto, ¿cuidará usted su cabello? Por supuesto. Ahora yo le pregunto esto bajo la óptica espiritual. Si ha costado tanto, mire, en el caso del ejemplo que le doy, si ha costado tanto y le ha dolido tanto soportar que le estén andando hasta que llega un momento en que queda el pelo brilloso, desenredado, hermoso, sí, y se puede ahora, diríamos, hacer inclusive un peinado elegante para presentarse frente a la sociedad. Pregunto yo, si Cristo nos ha cogido con paciencia, nos ha hecho doler para enderezar aún nuestra vida, pregunto yo, ¿estás dispuesto a sufrir nuevamente dolor para irte a enredar otra vez en el mundo? ¿Tú no piensas o no crees que si el Señor se tomó el trabajo de arreglar tu vida, de darte a conocer, ¿sí?, su palabra, su espíritu, te ha concedido dones, te adornó con sus dones espirituales? ¿Tú no crees, mi amado hermano, sí, que luego de que todo este trabajo se ha hecho en tu vida y el adelanto que ya tienes ahora en Cristo, tú no crees que vale la pena de seguir luchando para seguir adelante, seguir perfeccionándonos? Imagínate que tú estés a punto de graduarte y que de pronto por ahí se inventen porque aquí en la actualidad, créame que dentro del plan de estudio salen con unas cosas tan nuevas que a veces hay unas que causan hasta miedo. Vamos a suponer que salga un text antes de que te gradúes del colegio, que te digan, si no lo pasa o si saca, por ejemplo, si saca de 0 a 10, lo mandamos a primaria. Si saca de 10 a 20, se va de pronto a bachillerato, ¿sí? O al ciclo básico, perdón. Así eran los términos en mis tiempos. Pregunto, ¿usted no se esforzaría en ese examen? Usted diría, hermano, yo volver a la escuela, imposible. Pero pareciera ser que en la parte espiritual mucha gente no valora lo que Dios ha hecho en su vida. Y cuando Dios los pone a prueba, ellos dicen, esta no la paso, retrocedo. Esta no puedo vencer. Y se deja llevar por la corriente. Mi amado, dice la Biblia, porque de ahí justamente el apóstol Pedro se desprende. Enredándose, dice en la parte final del verso 20, enredándose otra vez. Es decir, ya había vencido el vicio.
ya había vencido la mala forma de hablar, ya había vencido la ira, ya había vencido el enojo, ya el perdón ya lo practicaba, ya lo había vencido, todo lo había vencido. Pero porque no pudo estar fuerte en medio, diríamos, de las pruebas, porque eso es lo que a muchos los tumba. Dice la Biblia, enredándose otra vez en ellas. ¿Qué sucede ahora? Salimos victoriosos. Dice la Biblia, son vencidos. Y ahí es donde muchos se rascan la cabeza y dicen, pastor, yo no sé por qué volví al trago, si yo ya lo había vencido. Ya eso no me dominaba. No sé en qué parte me descuidé, no sé en qué parte dejé, si que el enemigo gane ventaja, y otra vez me vi inmerso en esto. Y eso fue lo que le pasó también a Saúl. Recuerda que Saúl fue ungido de la misma manera que lo fue David. Recuerda, ¿verdad que sí? Recibió el mismo llamado, e inclusive tuvieron el privilegio de que a ambos, a David y a Saúl, los ungiera el mismo profeta. ¿Quién? Samuel. Nadie podía decir de los dos, no, que a ti te ungió Samuel, pues por eso es que está firme. No. A Saúl también. Amén. No, es que sobre ti vino el Espíritu de Jehová. No, sobre ti también. ¿Sí me está entendiendo? Y a diferencia, inclusive, de David, a Saúl, cuando fue ungido, de manera inmediata fue presentada públicamente ante el pueblo. ¿Para qué? Para que sea aceptado como rey. De pronto Saúl pudo haber dicho, pero David mató un gigante. Discúlpame, pero Saúl venció un ejército también antes de ser reconocido como rey. Y fue a dar gracias, ¿en dónde? En Gilgal. ¿Sí se recuerda, no? Mi amado hermano, no había diferencias. Ambos degustaron de la misma bendición espiritual, pero uno permaneció y otro desobedeció. Esa es la diferencia. Cuando vamos al verso 20, dice la Biblia que luego de que por ellos son vencidos, su postrer o su futuro estado viene a ser peor que el primero. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué un creyente que se aparta, luego de que se aparta, su condición espiritual, su ser, viene a ser peor que cuando estaba, diríamos, en el mundo de manera inicial? ¿Por qué? Porque ahora la palabra, mi amado hermano, ha hecho en el corazón del hombre un callo. Ahora la palabra lo ha endurecido. Ahora la palabra, la misma palabra que nos ablanda a los hijos de Dios y nos hace sensibles cuando está el Espíritu de Dios, esa palabra, mi amado hermano, diríamos así, que nos sujeta. Esa palabra nos ablanda, pero la palabra sin el Espíritu se hace un saco de cemento. El cemento vale cuando se lo mezcla con agua, ¿verdad que sí? Ahí se le da ¿qué cosa? El uso, para lo que sea. Si deja el cemento sin agua, el cemento es un pedazo, diríamos, de concreto. Porque mire que el cemento con el tiempo, si no se usa, se endurece. Un creyente solo con palabra, pero sin espíritu, se hace duro. Mire, por eso es que muchos, entre comillas, creyentes apartados, que se saben la Biblia, pero el hecho de que se la sepan no significa que sean sensibles a la palabra, sino que su mente y su conciencia está más endurecida que nunca. ¿Por qué? Porque no tienen el agua. Carecen de lo más importante dentro de la palabra, el espíritu. Lo cual hace que el cemento o el agua para el cemento sea la mezcla ideal para que su vida pueda ser construida. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, por esa situación, la vida de un creyente apartado se hace dura y es peor, dice ahí, que cuando lo fue de manera inicial.
Verso número 21. Ahora, esta posición, esta postura, la Biblia, mi amado hermano, lo ve con una, diríamos, con una terrible pena. Dice el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, dice ahí, volverse atrás ¿de qué? Del santo mandamiento que les fue dado. Y ahí lo que dice la palabra es sencilla. Es decir, que su condición no es a consecuencia del mandamiento o de la palabra, sino de ellos que no hicieron, en este caso, sí, en cuanto a disposición, no dispusieron su vida a obedecer el mandamiento que la Biblia dice que es santo. Es decir, que es aprobado por Dios. Pero les ha acontecido, dice el verso 22, y ahí utilizan un adagio del mundo de aquel entonces. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada o el chancho lavado a revolcarse ¿en dónde? En el estiércol. Mi amado, hay un texto bíblico que refuerza de manera también, sí, muy práctica lo que está diciendo el apóstol Pedro. Vamos por favor a la carta de los Hebreos, en el capítulo número 10. Rápidamente, que el tiempo transcurre, pasa volando. Hebreos capítulo número 10. El Señor tiene una posición para aquellos que se acobardan en el Evangelio. Y por eso nos ha manifestado estas palabras. Versículo número 35 al verso 39. Primeramente dice el Señor a su pueblo: no perdáis vuestra confianza. Es decir, ¿en quién? En el Señor. No la pierdas, que tiene, dice la Biblia, grande galardón, grande recompensa. Porque, y míralo, porque os es necesaria, y esto lo vimos también ayer, con respecto, sí, al esperar en Dios para que tu pareja pueda llegar a ser salvo. ¿Qué cosa es, mi amado hermano? Dice aquí que es necesario para que nuestra vida no se inquiete y no se vea perturbada, sí, como para apartarnos del Señor, dice la Biblia, porque os es necesaria la paciencia, el saber esperar en Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El problema es que muchos somos desesperados. Queremos ver las promesas ya. ¿Verdad? Señor, pero ya yo te busco, pero eso sí, me respondes ya, ahorita, de inmediato. Ya, Señor, está bien, estoy enfermo, ya te voy a buscar, pero sáname ahorita. Mi hogar está mal, parece que se va a romper el matrimonio. Señor, restáuralo en este momento y quedo de por vida junto a ti. No. Dicen los muchachos, así no juego. Tienes que esperar. No, pues yo pensé que era ya. Yo pensé que el empleo y el Señor ya me lo iba a dar ahorita. Y mucha gente, cuando ve que lo que demandan el Señor no se lo suple, entonces dicen no, en otro momento será, ¿verdad? Y se apartan. Conocen al Señor, saben la demanda de Dios, saben lo que el Señor está pidiendo, pero ellos no se lo quieren dar porque no confían y no tienen paciencia en Dios. Bajo esa circunstancia, dice el verso 31, porque aún, y mire cómo lo ve el Señor. De pronto para ti es largos años. Para el Señor, ¿cómo lo ve? ¿Qué dice ahí? Verso 37. Porque aún, ¿qué dice? Un poquito.
¿verdad? Como cuando la madre le dice a su niño que está comiendo y está que le puja. Dicen, un poquito más, abre la boquita, abre un poquito. Y de poquito en poquito, cuando se da cuenta, ¿qué pasa? Vela la vacarita. ¡Ah, bravo! Se acabó todo. ¿Verdad que es así? Y el Señor hace lo mismo con nosotros. A ver, un poquito, es que me duele. No, no importa, pero a la larga vas a confiar en mí plenamente. Un poquito. ¿Verdad? Y día a día, como que a goteo, el Señor nos hace ver su misericordia. Tú quieres ver la llave abierta y el Señor dice, no, a llave abierta no, gota a gota. Amén. El pueblo quiere llave abierta. Señor, derrama tus bendiciones, pero que sobreabunden. Y el Señor dice, no, ningún que sobreabunde. Grano a grano. Porque si te doy todo de golpe, mañana te olvidas de mí. Amén. Por eso, pídeme hoy, pídeme mañana, pídeme pasado mañana, pídeme toda tu vida. Uy, hermano, tanto, sí. Poco a poco. Amén. ¿Sí están entendiendo el plan de Dios para su vida? ¡Qué bueno! Y dice, y el que ha de venir, ¿qué dice el Señor? Lea por favor la Biblia. Vendrá, es decir, la promesa. Y no tardará. Mas el justo vivirá, tenlo presente esto, por fe. Y la fe está en lo que no se ve. Verso número 38. Y si, y aquí está el punto, y si retrocediere, si le da para atrás en reversa, ¿qué dice el Señor? No agradará a mi alma. Pero nosotros, hablando del pueblo que está firme, no somos de los que retroceden. ¿Por qué? ¿Qué pasa si uno retrocede? Mire cómo lo ve el apóstol Pablo. ¿A dónde conduce el retroceder, mi amado hermano, en el Evangelio? Para perdición. Sino de los que tienen fe, ¿para qué? Para preservación del alma. Si lo está viendo, mi amado hermano, esa es la voluntad de Dios. Pero Saúl no. Saúl retrocedió. Y Saúl ahora ve en David un potencial enemigo. Bajo este sistema, mi amado hermano, avancemos rápidamente para terminar. Primera de Samuel, capítulo 18, verso número 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y ya hemos visto bajo qué condición, de acuerdo a los textos leídos, ha de haber estado este rey. Por lo cual, Saúl, ¿qué hizo? Ya lo tuvo cerca. Recuerda que él lo había mandado a pedir para que esté en casa. No, ahora dice, lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Pero no lo hizo por recompensarlo, sino que lo hizo ¿para qué cosa, mi amado hermano? ¿Para qué? Para que lo maten. Al hacerlo jefe de 1000 soldados. Ahora, las guerras de ese entonces no son como las guerras de ahora. En las guerras actuales, sí, la carne, dice ahí, de cañón va adelante. Los altos mandos, sí, se quedan en el campamento, sí, con la computadora, con la radio o el satélite diciendo, vaya a tal lugar, tal coordenada, ahí vaya, ahí ponga la mina, sí, ahí. ¿Verdad que es así? Los generales, capitanes, están atrás. Sí, la infantería, diríamos, el soldado común y corriente, ese va adelante. En aquel entonces las guerras no eran así. Los reyes iban a la cabeza. El pastor iba adelante y las ovejitas atrás. ¿Dónde va usted? A ver, ahí los quiero ver. ¿Adelante o atrás o junto al pastor? Mañana me voy, ¿me acompaña? Junto al pastor no ha dicho. ¿Verdad? Mi amado hermano, Saúl cogió a David, dice ahí, y lo puso por jefe de 1000. Y salía y entraba delante del pueblo. Es decir, que él conducía al pueblo.
Sí, cuando David iba a la batalla, oiga, la gente es terrible. Cuando David iba a la batalla, la gente decía, ¿quién va a ser el que va a dirigir la batalla? David, vamos. Porque él era un hombre ganador, la verdad era eso. El hombre vencía. El hombre nunca venía, ¿sí?, con el rabo entre las piernas. Él siempre venía de pronto con la cabeza de su enemigo, ¿en dónde? Diciendo, lo he conquistado, he ganado la batalla. Y la gente cuando decía, ¿quién va a la guerra? David, apúnteme que ahí voy yo. Porque este hombre era un hombre vencedor. Ahora, la fórmula no era mágica. La fórmula era sencilla. Jehová estaba, ¿con quién? Con David. Y esa es la fórmula. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Mi amado hermano, pero esa era la mala intención del corazón de Saúl. Pero David, a diferencia de Saúl, gozaba de la cobertura divina y obviamente Dios revertía lo malo para bien. Verso número 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Es decir, que David nunca daba que hablar. Y entraba delante, dice ahí, perdón, verso 15, perdón. Tenía, dice ahí, temor. Perdón, me salté, creo, ¿verdad? Perdón, 14 estoy yo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Verso 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, mire, ¿qué significa eso? Que Saúl no solamente lo mandó como jefe de 1,000,000 de soldados, sino que también él, que pensó en su corazón, a este lo pongo al frente para ver si el enemigo lo mata. O dos, voy a ver si él tiene de pronto algún talón, como dicen muchos, de Aquiles en las cosas de administración para poderle hallar un mal y obviamente desecharlo. Pero ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque a este hombre lo acompañaba, dice la Biblia, sí, el Señor, pero también la prudencia. Para concluir, acompáñeme por favor al capítulo número 2 de los Proverbios, y ahí me quedo. Proverbios capítulo 2. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 1 al verso número 4. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Usted sabe que se está refiriendo a la palabra. Si inclinares tu corazón, ¿a dónde dice la Biblia? A la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata, aquí está un asunto importante. ¿Cómo debemos de buscar la sabiduría, mi amado hermano? Como a los dólares de cada día. Amén. Dice ahí, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de ¿quién? Mi amado hermano, todo eso está, si tú en tu vida contemplas este libro, ¿sí?, y lo guardas en tu corazón. Dios se encargará de vencer aún a tus más acérrimos enemigos. No que los tengamos, pero si acaso el hombre quiere, en este caso, pelear contra ti, si tú tienes a Dios en tu corazón, con todo lo que Él ha dispuesto, tú no tienes que tener temor de Él. Amén. Nuestro temor sea en Dios. A los hombres, mi amado hermano, si bien es cierto, se les guarda respeto, pero hay alguien que está por encima de cualquier hombre, y ese es nuestro Dios. Amén. Ahora, si va a aplaudir, apláudale al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Saúl dijo, no lo puedo vencer.
poniéndolo sobre millares, ni dándole encargos. Y Saúl adquiere una nueva estrategia. Dicen muchos, si no puedes con ellos, úneteles. Y esa estrategia Saúl la va a implementar, pero con malicia. ¿Quieres saber de qué se trata? El próximo día sábado lo sabrás con la ayuda, viernes, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ven el sábado también para que no se te quede el éxodo fuera. Amén. Gloria a Dios. Si el Señor habló a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor,